¿Qué tal, jóvenes? Quiero darles la bienvenida nuevamente al curso de ciudadanía. En esta oportunidad nos corresponde desarrollar ya el tema número 7 del material de trabajo. Hemos venido desarrollando temas muy interesantes sobre tutela, patria potestad, la familia, los derechos humanos. También hemos tratado la clase anterior acerca del matrimonio, todo lo que surge a raíz del matrimonio, todos los deberes y derechos. Hemos hablado acerca de también las responsabilidades que surgen a partir del matrimonio, los derechos también que surgen a raíz del matrimonio y todas las cuestiones básicas que nos interesan para poder ir conociendo de manera mucho más fluida este tema. Ahora, nos corresponde desarrollar el tema del sujeto de derecho. Ya les había mencionado la primera clase, que aquí en Ciudadanía vamos a ir trabajando a la par tanto la Constitución como el Código Civil, que básicamente nos vamos a centrar en lo que corresponde a nuestra legislación, a todo lo que corresponde a la legislación peruana. Y partiendo desde ese punto, vamos a desarrollar lo que corresponde al sujeto de derecho. Primero tenemos que conocer qué es el sujeto de derecho, y para esto tenemos que centrarnos en algo en particular. ¿Quién es el sujeto de derecho? ¿A quién le corresponde la denominación sujeto de derecho? Hay que partir primero desde la Constitución, desde el artículo número 1, que nos señala la Constitución, que es en el artículo 1 nos establece lo siguiente: que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. ¿Qué quiere decir la defensa de la persona humana? Entonces, de ahí parte la premisa acerca de quién es este sujeto de derecho, a quién se le atribuye estos derechos. Entonces, tomando ese punto, en el Código Civil, en el artículo número 1, que corresponde al sujeto de derecho, nos habla acerca de la persona humana, que es sujeto de derecho desde su nacimiento. Esta condición, persona humana, es sujeto de derecho desde su nacimiento. Ahora, ¿qué nos dice también que cuando se inicia la denominación de vida humana? Comienza con la concepción. ¿Ya? La vida humana, la persona humana, de la persona humana, inicia desde la concepción. Y esta persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. Ahora, ¿a qué hace referencia esta concepción? Nos dice que este concebido es sujeto de derecho para todo en cuanto le favorece. Y esta atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que el concebido, este concebido, es sujeto de derecho a todo lo que o a todo en cuanto le favorece. Tiene derecho a la vida, tiene derecho a un desarrollo, todo lo que tiene una persona humana también tiene este concebido, que se da desde el momento antes o hasta antes del nacimiento. Cuando ya nace, ya deja de ser concebido y pasa a ser ya una persona natural o una persona humana, como se le considera dentro del derecho. Ahora, este concebido tiene, como ya mencionado, sus derechos. Si bien es cierto, es dependiente de la madre, está dentro del vientre de la madre, pero se le considera un ser independiente. La madre tiene derechos y este concebido también tiene los mismos derechos. Todo, como dice el Código Civil en el artículo 1, la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento,
¿Qué más nos dice? Que la vida humana comienza con la concepción y el concebido es sujeto de derecho para todo en cuanto le favorece. También nos dice que la atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. Por ese motivo, en nuestra legislación peruana el aborto está penado, no es legal el aborto. Solo se permite el aborto en el Perú bajo una circunstancia y se conoce este tipo de aborto como aborto terapéutico. Este aborto terapéutico solamente puede ser empleado y se considera el único que se puede utilizar bajo la protección de la legislación peruana cuando la vida de la madre o del niño, especialmente la vida de la madre, está en peligro. Este embarazo pone en peligro, entonces no hay otra alternativa para salvar la vida de una persona, entonces que se tiene que proceder con el aborto. Solo bajo esa condición está permitido proceder con el aborto. Otras circunstancias más no es permitido dentro de la legislación peruana. Ahora, esto es lo que concierne a la relación del concebido. Ahora, pero ya sabemos quién es sujeto de derecho, la persona humana. Y esta persona humana es a partir de su nacimiento que es sujeto de derecho. Y cuando termina con la muerte. Ahora, ya les había mencionado acerca del concebido. El concebido, dice, no es una persona. Es un sujeto de derecho distinto y autónomo, lo que les estaba mencionando hace un momento. Es distinto y es autónomo. Puede estar dentro del vientre de la madre, pero tiene sus propios derechos. En un centro de referencia de derechos desde el instante de la concepción y hasta el nacimiento. O sea, este concebido, desde el momento de su concepción hasta su nacimiento, es sujeto de derecho distinto y autónomo. Nada más. Pero todo en cuanto le favorece. Por tanto, dice el concebido, es uno de los 4 sujetos de derecho. Aún no persona, pero contemplados en el ordenamiento jurídico nacional que reúne características comunes a los sujetos de derechos restantes. O sea, cada uno de los sujetos de derechos tiene sus propias condiciones y sus propias características. Y el concebido también tiene sus propias condiciones y características. Y esto como el ser titular de derechos y obligaciones, pero diferenciándose de las personas jurídicas y los entes no personificados en cuanto a su dimensión biológica. A esto se hace referencia a los concebidos. Esto es con respecto a este punto acerca de la concepción. Y por ese motivo el aborto no es permitido dentro de la legislación peruana, salvo el que ya les había mencionado, que es el aborto terapéutico. Ahora, pasamos a lo que corresponde ya los sujetos de derechos. Ya les había mencionado cuáles son esos sujetos de derechos. Los sujetos de derechos está el concebido, la persona natural, la persona jurídica y las organizaciones de personas no inscritas. Ahora, ¿quién es una persona natural? Una persona natural es aquel ser humano ya nacido. O sea, este ser humano, esta persona natural, es desde el momento de su nacimiento y esta es susceptible a derechos y obligaciones. Cuando terminas, cuando dejas de ser persona natural, cuando con la muerte. Ahora, dice, ya nacido, no se le puede considerar una persona natural a un concebido. A partir del nacimiento para adelante es la persona natural. Ahora, ¿cuándo se inicia o cuándo se le atribuye el sujeto de derecho? O cómo se le conoce, desde cuándo se conoce a un ser humano como sujeto de derecho? Vamos a hablar. Persona natural desde el momento de su nacimiento. Sujeto de derecho desde la concepción. Ahora, ¿qué es una persona natural? Ya les había mencionado, es la denominación legal que el Código Civil nos otorga como individuos ya nacidos capaces de adquirir derechos, deberes y obligaciones. Pero esto está regido a ciertas características. Ahora, este sujeto de derecho, a través de la persona natural, tiene atributos
de la personalidad, como se le conoce, o la persona. Estos atributos de la personalidad, que parte desde estas características en específico, habla acerca de 5 atributos, que son el estado, la capacidad, el nombre, el domicilio y el patrimonio. ¿A qué nos referimos con estado? Este estado se refiere a la situación que determinada persona ocupa dentro de un grupo familiar o de la sociedad. Principalmente, le atribuimos a la sociedad, porque aquí se van a diferenciar características como la edad, el sexo, si está casado o no, si es matrimonio, divorcio o adopción. Estas condiciones o estas características que tiene o que se le atribuye a la persona, la personalidad, todas estas condiciones y características como el sexo, la edad, el matrimonio, el divorcio, adopción, defunción o cualquier otra condición que se vaya a registrar dentro de estas características de estado, se le va a hacer este registro en la oficina, ¿ya? En la RENIEC. Todo lo que son inscripciones, todas las características del estado de la persona se inscriben en la RENIEC. Ahora, en el segundo punto tenemos a la capacidad. Cuando hablamos de capacidad, hablamos en 2 características en específica: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Cuando hablamos de la capacidad jurídica de la persona. Ahora, cuando hablamos de una capacidad jurídica de la persona, dice que toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y para el ejercicio de sus derechos. Les había mencionado hace un momento, capacidad de goce y capacidad de ejercicio, ¿ya? Pero todos estos, hablando desde esa perspectiva, la capacidad de ejercicio solamente puede ser restringida por la ley. Y las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. Eso está señalado en el artículo número 3 del Código Civil. Básicamente nos referimos a la capacidad jurídica. Dentro existe la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce, cuando tenemos, de dónde o desde qué punto parte la capacidad de goce, parte desde el nacimiento hasta la muerte. Esa es la capacidad de goce. ¿Por qué? Porque gozamos de nuestros derechos, tenemos deberes, derechos y obligaciones, sí, pues, pero básicamente nosotros ya los tenemos cuando se habla de capacidad de goce desde que nacemos. Esos son nuestros derechos inherentes, o esa capacidad inherente. Y luego tenemos la capacidad de ejercicio, que es esta capacidad que surge a raíz de el cumplimiento de los 18 años de edad, pero también bajo ciertas condiciones en las cuales ya se le atribuye, deja de ser incapaz y pasa a ser ya un ciudadano en ejercicio, y por condiciones ya tiene capacidad de ejercicio. Y estos son nuestros derechos que surgen a partir de eso, de la capacidad de ejercicio al cumplir los 18 años de edad. Y uno de los primeros derechos o principales derechos que surgen en ese momento es que pasamos a ser ciudadanos y podemos ejercer nuestro derecho al voto, el trabajo y todas las condiciones más de acuerdo a nuestras capacidades y características que vamos a ir adquiriendo. Y esta capacidad de ejercicio plena, hablamos que de toda persona mayor de 18 años de edad tiene plena capacidad de ejercicio, y esto incluye a las personas con discapacidad en igual de condiciones. O sea, no podemos discriminar a una persona con discapacidad porque esto estaríamos cometiendo una infracción dentro de nuestra legislación. Y esto está referido a que todos somos considerados iguales. En ese sentido, tanto las personas al cumplir los 18 años de edad, sin distinción de ningún tipo, tenemos los mismos derechos, deberes y obligaciones. Eso es concerniente a lo que está relacionado con la capacidad tanto de goce como de ejercicio y el ejercicio pleno de la capacidad. Ahora, también podemos hacer una referencia a lo que les estaba mencionando hace un momento acerca de los menores de edad, y también existen personas que son incapaces jurídicamente para asumir ciertas o para asumir esa capacidad de ejercicio.
quienes son considerados incapaces jurídicamente, porque para poder atribuirle esta condición tiene que tener falta de aptitud jurídica para ejercer sus derechos, para los cuales necesita ya sea un representante que se le va a atribuir de acuerdo a las condiciones en las que se encuentre, y estas son los siguientes: incapaces absolutos, por ejemplo. Son absolutamente incapaces los siguientes: los menores de 16 años, salvo para aquellos actos determinados por la ley. Ellos son incapaces absolutos. Y la incapacidad relativa es, por ejemplo, relativamente incapaces son los mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, los pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales, los toxicómanos y los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil. Y por último, las personas que se encuentren en estado de coma siempre que no hubieran designado un apoyo con anterioridad. Estas personas también son los incapaces relativos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden tomar decisiones porque se encuentran en circunstancias especiales. Pero pueden atribuírseles, como los menores de edad, por ejemplo, y como los que están en estado de coma que antes hayan designado a alguien que va a tener la capacidad de poder decidir por ellos. Esto es lo concerniente a la capacidad. Luego tenemos lo que corresponde a otro atributo de la persona, que es el nombre. Este nombre corresponde a las dos características: los nombres, conocidos como prenombres, y los apellidos. Estos son los que nos van a identificar. Para eso nos sirven el nombre, para identificarnos. Y estos incluyen los nombres, los prenombres y los apellidos. Luego tenemos el domicilio. El domicilio viene a ser la que constituye nuestra residencia habitual, el lugar donde estamos residiendo. Ahora, ¿podemos cambiar de domicilio? Sí, podemos cambiar. Ahí existe la variación de domicilio, la de domicilio conyugal, el domicilio incapaz y todas las condiciones. Y podemos señalar, por ejemplo, un domicilio real, si en caso existe relación jurídica, domicilio real y domicilio legal. Esto bajo ciertas condiciones en las cuales se van a tener la necesidad de atribuirse estas dos características en el domicilio. Ahora, luego del domicilio hablamos ya del patrimonio. El patrimonio, ¿cuál es el patrimonio? Lo que nosotros tenemos cerca de la adquisición de nuestros bienes para poder tanto heredar o lo que heredamos y todas esas condiciones. Esas son las características o los atributos de la persona que están señalados en nuestra legislación peruana. Luego tenemos la persona jurídica. Hemos hablado de la persona natural. Somos todos nosotros. Desde el momento que nacemos hasta el momento que morimos somos personas naturales. Ahora, ¿en qué momento dejamos o empezamos a ser persona jurídica? ¿Qué es una persona jurídica entonces? Una persona jurídica es una organización o institución formada por varias personas físicas que poseen personalidad jurídica, es decir, que tienen capacidad independiente de la de sus miembros para ser particular de obligaciones y derechos. En pocas palabras, ¿qué es una persona jurídica? Una persona jurídica es la unión de dos o más personas con un fin o un objetivo en específico. Esa es una persona jurídica. Nos unimos dos personas naturales, 3, 4, para formar una organización, una asociación o una empresa. Esa es una persona jurídica, es la unión de dos o más personas naturales, con un fin determinado, obviamente. Ahora, ¿cuáles son las clases de personas jurídicas? Tenemos las personas jurídicas de derecho público y las personas jurídicas de derecho privado. ¿Cuál es una persona jurídica de derecho público? Es aquella que representa a las entidades del Estado y que velan por sus intereses teniendo aplicación dentro del territorio. O sea, esos cumplen función dentro del territorio. Y para los ciudadanos que en él habitan, divididos a su vez en personas jurídicas de derecho público interno, lo que tienen acción dentro del país, y personas jurídicas de derecho público externo, lo que tienen acción fuera del país.
Básicamente son esas instituciones. Y las personas jurídicas de derecho privado son aquellas que representan intereses particulares regulados por códigos de comercio específico. Ahí vamos a encontrar asociaciones, empresas, cooperativas, sociedades mercantiles civiles, entre otras, ya sea que tengan fines de lucro o no. Esos son las personas jurídicas de derecho privado. Ahora, esta persona jurídica de derecho privado también vamos a encontrar básicamente las condiciones de dónde parten. Tenemos derecho privado con fines de lucro y derecho privado sin fines de lucro. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ahí vamos a encontrar las personas jurídicas sin fines de lucro, derecho privado sin fines de lucro, a las asociaciones, a las fundaciones, a los comités, a las comunidades campesinas. Estas organizaciones se han formado sin la intención de generar ingresos económicos para los miembros. Estas organizaciones, como las asociaciones, fundaciones, comités, comunidades campesinas, se han creado con la finalidad de velar por el cumplimiento de los derechos de sus miembros, pero no tienen finalidad lucrativa, o sea, no tienen finalidad de ganar dinero. Luego están las personas jurídicas ya con fines de lucro. Ahí vamos a ver las sociedades mercantiles. Dentro de ellas vamos a encontrar, por ejemplo, a las sociedades anónimas, las sociedades colectivas, las sociedades en comandita, las sociedades comerciales de responsabilidad limitada, las sociedades civiles. Dentro de ellas las vamos a encontrar. Ahora, también existen un tipo de persona jurídica de derecho público que estas instituciones obviamente que están creadas o conformadas por la ley. Ahora, también les había mencionado que existe la organización de personas no inscritas. ¿Cuáles son estas asociaciones o organizaciones de personas no inscritas? Llamamos a personas o organizaciones de personas no inscritas aquellas que se organizan buscando un fin valioso, pero que no hayan cumplido con el requisito básico de estar inscritos en los registros públicos o en un registro correspondiente, por lo cual no constituye una persona jurídica. Sin embargo, está regulada por nuestro ordenamiento jurídico como una agrupación de trabajo bajo ciertas circunstancias y es susceptible de tener deberes y derechos diferentes de sus integrantes. Como si se trata de una persona, como si se tratase de una persona jurídica. Básicamente, esta organización de personas no inscritas tiene que cumplir una condición en particular, no estar inscrito en los registros públicos. Y otro, que los que han conformado esta organización no cumplen una función determinada dentro de la organización como lo hacen las personas jurídicas. Básicamente se forman para velar por un derecho, de un deber o de otra necesidad que surge en el momento, y estas organizaciones tienen y están reguladas también por nuestro sistema jurídico. Bueno, jóvenes, esto sería todo lo concerniente a la clase acerca de sujeto de derecho. Ustedes ya saben la modalidad. Si tienen alguna pregunta o duda acerca de este tema que hemos tratado, pueden hacerla a través de la plataforma que está habilitada para responder todas sus preguntas e inquietudes. Bueno, tengan ustedes un buen día, cuídense y estaremos encontrándonos en la próxima clase. Hasta luego.